Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Asunción en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Eduardo. Ya veis el título, no vengo solo, he querido estar acompañado, he querido estar motivado aquí con una serie de fetiches que quería que me acompañaran en este vídeo, porque lo que nos ha pedido Eduardo es un especial, un monográfico de ciencia ficción de culto. Casi nada, Eduardo, muchísimas gracias por tu petición. Es difícil, es densa, es de esos vídeos en los cuales tienes mucho más que perder que ganar, porque siempre te vas a dejar en el tintero películas que son las favoritas de muchísima gente. En resumen, es un reto, lo cual me gusta, y además en mi género favorito, que es el de la ciencia ficción. Ahora bien, yo aquí la dificultad no la encuentro tanto en que estemos ante un género entero, presente desde casi el nacimiento del cinematógrafo con Georges Méliès. Podría daros un listado de mis películas favoritas de ciencia ficción. A mí lo que me da quebraderos de cabeza auténticos en esta petición de Eduardo es esa coletilla de culto. ¿Qué es esto? ¿Qué es el cine de culto? Y siendo más estrictos todavía, ¿qué es la ciencia ficción de culto? O sea, para que entendamos lo ambigua que resulta esta etiquetita de culto, tened en cuenta esto. Una película de ciencia ficción de culto puede ser, y lo es, Plan 9 del espacio, de Ed Wood. Otra película de ciencia ficción de culto es el Blade Runner de Ridley Scott. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos ante el día y la noche. Una ha pasado a alcanzar el estatus de culto por ser rematadamente mala, mientras que la otra por ser rematadamente buena. Espero que esto sirva como ejemplo de la magnitud de la petición que nos ha hecho Eduardo. Es un cajón desastre en el que podemos meter prácticamente todo lo que sea ciencia ficción. Ojo, pero todo, a su vez, lo que pueda considerarse con la etiqueta de culto. Y esto es otra dificultad. ¿Qué película se puede considerar de culto y qué película no se puede considerar como tal? Es de esas etiquetas para lo cual yo creo que cada uno acabamos teniendo nuestra propia definición, porque vaya por delante, no vais a encontrar una definición única, unívoca y unitaria de lo que significa ser una obra de culto. Y me remito al ejemplo que os acabo de dar, de Plan 9 del espacio versus Blade Runner. Y no solo las pongo por ejemplo como ejemplo de la diferencia de calidad evidente que hay entre ambas. La película de Ridley Scott toca temas como la espiritualidad, la construcción del ser humano, los sentimientos que nos caracterizan por encima de otras especies, y Plan 9 yo creo que en el fondo no nos está hablando de absolutamente nada. Originalmente sí que había una definición algo más precisa para referirse al cine de culto. Se refería a aquellas películas minoritarias que en el momento de su estreno habían pasado poco menos que desapercibidas, o incluso habían sido un fracaso de crítica y de público, pero que con el paso de los años, de las décadas, han ido remontando, han acabado abrazando un estatus de casi obras maestras o directamente obras maestras. Yo eso es lo que percibí, por lo menos la primera vez que escuché esta expresión. A su vez, tened en cuenta una de las definiciones de culto, porque según la RAE, pertenece o podría atribuirse ese conjunto de ritos y ceremonias litúrgicas con que
se tributa un homenaje, es decir, estas obras como objeto de adoración, más allá incluso del mero fetiche cinematográfico. Ahora bien, si preguntáis a otras personas, os pueden decir que una película de culto es aquella que sigue siendo minoritaria y reconocida solo por una fiel legión de seguidores. En este caso, Plan 9 sí que se consideraría de culto. Pero Blade Runner no podríamos decir que es de culto, porque la película de Ridley Scott, a día de hoy, sí que está aceptada y considerada de forma masiva, prácticamente por todo el mundo, como una obra maestra indiscutible. Eso, según si se le da esta definición tan purista de cine de culto. Para añadir más confusión, hay quienes consideran de culto a toda aquella película que ha supuesto una irrupción estrepitosa en la cultura popular. Para hacernos una idea, si ha sido parodiada en Los Simpson, eso significa que se ha ganado el estatus de culto porque todo el mundo la conoce, todo el mundo va a conocer siempre a la más mínima referencia a qué película nos estamos refiriendo, cuenta con millones de admiradores en todo el mundo que se saben además sus diálogos de memoria, ha supuesto un fenómeno popular. Se han extraído además de esa película lecturas que van más allá de la propia peripecia que se nos está narrando, lecturas que van de lo filosófico a lo sociológico. El vestuario y la caracterización de los personajes son ya de por sí elementos reconocibles. Tenemos el fenómeno cosplay. Por esta regla de tres tendríamos películas que sí han sido taquillazos espectaculares y que precisamente por eso han calado tanto en el acervo popular que prácticamente constituyen estas películas en sí mismas una forma de entender la vida. Ahí tendríamos los casos de la primera trilogía de Star Wars, sobre todo, o incluso de Matrix. Y a todo esto, ya rizando más el rizo, hay otro factor más. De todos los géneros, el de la ciencia ficción es posiblemente, y sin posiblemente, el que cuenta con más películas consideradas con ese cartelito de culto. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que por múltiples razones. Primero porque mueve mucho público, entre el cual, ya lo he confesado, me incluyo. Y además es un género que entronca con la raíz misma del cine, con ese espectáculo de barraca de feria que eran los kinetoscopios, los cinematógrafos y demás. Se trataba de que se nos cayera la baba originalmente en esos espectáculos, con todas esas imágenes en movimiento que parecían cosa de brujería. Y el género de la ciencia ficción, en algunos casos, sigue conservando esa baza natural, bien sea por abrirnos la mente en determinados conceptos que nos parezcan imposibles, bien sea para maravillarnos e hipnotizarnos con mundos y planetas increíbles. También hay muchas cintas de culto de ciencia ficción porque han demostrado ser anticipatorias en aspectos tecnológicos o incluso sociales, el equivalente, para entendernos, a Julio Verne en sus novelas. Luego hay otras que se han ganado admiradores por justo lo contrario. Y esto también lo podemos ver en este vídeo con algunas películas, por haberse quedado desde un punto de vista de la técnica muy desfasadas. Lo cual, por otro lado, les ha acabado otorgando también un encanto que quizá no tenían en el momento de su estreno, pero que sí que lo tienen a ojos de hoy. Y luego después, claro, rizando todavía el rizo del rizo, resulta que hay películas que quizás escapan de lo que es la definición de ciencia ficción pese a tener una premisa de ciencia ficción. El Vengador Tóxico, de la Troma, y secuelas. Películas de culto de manual. ¿Tiene una premisa de ciencia ficción? Evidentemente sí. Ahora bien, yo no la incluiría en este vídeo por ser sobre todo una cinta de terror, de gore, más que de ciencia ficción. Lo mismo con las películas de zombies. Sin ir más lejos, la primera trilogía de Romero. Está claro que es una premisa que va más allá de la ciencia. Pero sin embargo yo creo que en este caso sí que podemos encuadrarlas dentro del género de terror. Por eso digo que a lo mejor notáis determinadas ausencias que por motivos humanos y técnicos no caben en este vídeo. ¿Qué hacemos con todo este mejunje, Eduardo? Tú me dirás. Yo creo que básicamente
no daros las películas que solo a mí me maravillan, porque al final no sería un vídeo objetivo, si bien es verdad que cuando pedís estos trabajos estáis también pidiendo nuestra opinión. Eduardo me ha pedido un vídeo de cine de ciencia ficción de culto, no mi top personal. Así que con todo esto, ya que os he contado para cubrirme bien las espaldas, yo voy a soltar títulos, comentándolos por encima, obviamente, y para que esto tenga un orden, voy a hacerlo en apartados, como en clase, como en el cole. Es una fórmula con la cual cada vez me siento más a gusto, no digamos ya en vídeos maratonianos como este que, ya os aviso, vais a ver la duración, se van a alargar. Si os parece, empezamos hablando primero de películas sobre el espacio, no películas con extraterrestres. Eso va a venir después, en su correspondiente epígrafe. Hay un título clave para mí en la década de los años 50, y ese es Planeta Prohibido. Una película del año 1956, una película dirigida por Fred M. Wilcox. La película, por otro lado, que demuestra que Leslie Nielsen fue joven alguna vez en su vida. La película es un icono, una película de culto también de manual, entre otras cosas, por alumbrar al papa de los androides, robots modernos, que es ese Robbie el robot. Además es un precedente, literalmente hablando, de la Thermomix. Pero coñas aparte, esta película, que es verdad que en algunos aspectos de puesta en escena se ha quedado más desfasada, sí que la quiero localizar bien como un intento muy serio de trasladar a un género no muy bien tratado habitualmente por el cine, una serie de conceptos que son más abstractos. O sea, de hecho, es una película cuyo guión se basa vagamente en La Tempestad de Shakespeare. Y hay un concepto muy moderno que podéis encontrar en esta película, muy adelantado a su tiempo, que es el hecho de que se puedan materializar los pensamientos de uno, los miedos de uno, y que eso suponga una amenaza que se hace realidad externa. El personaje de Walter Pidgeon lo llama monstruos del subconsciente. ¿Dónde veremos esto posteriormente? En dos películas que hay que citar también en este vídeo sí o sí, y muy diferentes y con una acogida crítica muy dispar. Una de ellas es el Solaris, de Andrei Tarkovsky, película de 1972, basada en la novela homónima de Stanislav Lem. Obra maestra para mí absoluta. Tenemos ese mismo concepto, por lo menos muy similar, en este caso por parte del astronauta protagonista, ese astronauta de nombre Kelvin, que se ve materializada, que ve materializada en su nave a su mujer que había fallecido. Pero ojo, y fijaos el cambio de tercio que voy a dar. Esto, por ejemplo, lo tenemos también en una película que no está considerada ninguna obra maestra, está bastante por debajo de Solaris, muy por debajo de Solaris, quiero decir en recepción crítica, e incluso también muy por debajo de Planeta Prohibido, pero es una película que a mí me gusta mucho y esa es Event Horizon. Aquí se tituló en España Horizonte Final, una película del año 1997 y posiblemente lo más decente que ha dirigido nunca ese director llamado Paul W.S. Anderson. En este caso, los tiros no van por lo filosófico de Tarkovsky, eso es verdad. La película rusa nos lanzaba el mensaje de ten cuidado con lo que deseas porque no solamente se va a convertir en realidad, sino que te puede destruir. Sobre todo si es algo que ya has perdido y no has asimilado esa pérdida. En el caso de la película de Anderson, esto acaba derivando más en un terror espacial tipo Alien. Hay un año clave en lo que es el espacio en el cine, y incluso diría más, no solamente el subgénero de viajes espaciales, sino un año clave en la ciencia ficción en general del cine. Ese año es el 1968, un año después, por cierto, del estreno de Barbarella, también a su manera la película protagonizada por Jane Fonda, por motivos muy diferentes, podría ser considerada una obra de culto.
Esto es lo que os decía antes, o sea, Barbarella, dirigida por Roger Vadim, su mujer, su pareja por aquel entonces, Jane Fonda, y con su picardía erótico festiva, está considerada también una película de culto. Por otros motivos muy diferentes. Yo personalmente me quedo con otras dos películas que se estrenaron en ese año 1968. Hay una que lo cambia todo, antes y después absoluto. Una Odisea del Espacio. 2001, una Odisea del Espacio. Indiscutible. Película de culto, en este caso. Como todas, en realidad, las de Kubrick. Aquí la ciencia ficción entra ya en otra dimensión, literalmente hablando. Ni siquiera podemos decir que haya una amenaza extraterrestre. La única amenaza, en realidad, que encontramos en la película, de la cual, por cierto, me explayo un poquito más en un vídeo especial que le puse mucho cariño y mucho amor sobre toda la filmografía de Kubrick, la única amenaza que encontramos de verdad en 2001 es la que ha creado el propio ser humano. Efectivamente, el robot HAL 9000. Os digo lo mismo que en aquel vídeo. Aún hoy es una película abierta a debate, sobre todo por esa media hora final que es muy difícil de escrutar, sobre todo por esa estancia del astronauta Bowden en su habitación. Es la película de ciencia ficción, yo creo que más ambiciosa de la historia, y el ejemplo perfecto de cómo utilizar la ciencia ficción para no tanto preguntarse sobre otros mundos y otros seres, sino para reflexionar sobre nosotros mismos, para hacerse preguntas existenciales, aparte de ser, a nivel técnico, la primera que mostró el espacio, vamos a decir, de una forma fidedigna, hasta el punto de anticiparse, y aquí vuelvo al tema de las películas de anticipación, hasta el punto de adelantarse en un año al alunizaje de Armstrong, Aldrin y Collins, del cual la gente se acuerda menos. Pero ojo, ese mismo año tenemos otra obrita de culto indiscutible, para mí, es El planeta de los simios de Franklin J. Schaffner. Esta es otra que es imposible despacharla en un minuto, pero al final es lo que hay. Aprovecho aquí para deciros que si alguna de estas películas en concreto tenéis interés, os molan especialmente y queréis un análisis en profundidad y mucho más decente, ya sabéis, bueno, luego recuerdo dónde y cómo podéis ver la forma de solicitar críticas a la carta o vídeos a la carta monográficos, como es el caso de Eduardo, al canal de Acción Cine en YouTube. Yo en 2001 veo el nacimiento en El planeta de los simios veo el nacimiento de una ciencia ficción netamente social. Es una película que habla sobre racismo, que habla sobre religión, realizada además, estrenada en un año de grandes convulsiones sociales y culturales, muy arriesgada, porque además el tema de rodear a Charlton Heston de monos, a priori podría parecer la peor idea del mundo, podría haber salido fatal, visto en pantalla podría haber sido algo ridículo. Sin embargo, aquí el maquillaje obró el milagro. Maravillosa banda sonora de Jerry Goldsmith y maravilloso final. Uno de los grandes finales de la historia del cine y de los que te dejan el culo torcido, si me permitís decir esa vulgaridad. Mindbender Movies. Sí se conocerían posteriormente a estas cintas en las cuales te quedas choqueado debido a una revelación final en la cual te cambia la perspectiva de todo lo que has visto hasta ese momento. Los viajes en el espacio, seguimos en este epígrafe, pasan por un periodo de cierto ostracismo, breve, hay que decir. Hay películas interesantes a principios de los años 70, hay películas curiosísimas. Una de ellas es Naves misteriosas, Silent Running, de Douglas Trumbull. Por cierto, autor de los efectos especiales de 2001, y eso se nota en esta película. De nuevo tenemos aquí una ciencia ficción con mensaje claramente ecologista, que el protagonista es un agricultor del espacio. Por aquellos mismos años, además, también tenemos a un muy jovencito John Carpenter, que destaca con Dark Star, Estrella Oscura, película curiosa,
también de ciencia ficción, pero un trabajo de fin de carrera, al fin y al cabo. Sin embargo, hay que destacar un año en concreto en el que las películas del espacio tienen el renacer definitivo y las secuelas las seguimos viviendo a día de hoy. Ese año 1977, un señor llamado George, apellidado Lucas, estrena una cinta titulada Star Wars, naciendo no ya un clásico del cine, sino lo que os decía antes, prácticamente un movimiento filosófico en torno a esa fuerza por un lado y en el otro lado de la balanza el lado oscuro. Todo ello con miles de influencias al final. O sea, Star Wars es puro cine de capa y espada. Es una película que entronca también con mitos legendarios, de ahí la influencia de aquella obra del antropólogo Joseph Campbell, en la cual diseccionaba lo que es el camino del héroe. También tenemos el cine de samuráis, Star Wars. Con Star Wars quedó demostrado que la ciencia ficción, pese a unos poquitos años de cierto ostracismo, podría ser un género muy rentable. Y, sobre todo, lo que se conocería como las space opera. Sin embargo, luego tenemos el caso de Dune, una película que al final podemos considerar de algún modo, si bien se basa en un material completamente ajeno, pero hija de Star Wars. Sin el éxito de Star Wars difícilmente se podría haber hecho una película como Dune. Una película cuyo origen, que es la novela de Frank Herbert, fue una influencia además confesa. O bueno, mejor dicho, más bien inconfesa para George Lucas a la hora de desarrollar su saga galáctica. Y un buen ejemplo además, también tenéis un vídeo de un servidor sobre Dune, se me va a caer el depredador, o sea, dadlo por hecho. Es un buen ejemplo de cómo una película, a pesar de tener unos mimbres fantásticos, puede acabar estrellándose en taquilla. En este caso, es un caso especial, el de Dune, ya repasamos lo que ocurrió con esa película, todo el material que se rodó, todo lo que se quedó en la sala de montaje y después lo que se estrenó desde mi punto de vista con muchísimas flaquezas y carencias en lo que era la narración de la película y con algunas decisiones de los productores muy cuestionables. Pero es verdad que esa película, con todas sus imperfecciones, precisamente por ser tan incomprendida en su época, este Dune de iba a decir Denis Villeneuve, de David Lynch, ha acabado adquiriendo el estatus de culto. Esto también a veces ocurre, y lo vamos a ver en este vídeo con ejemplos como este. Muchas veces son estas películas incomprendidas, son estas películas que se pegaron un galletazo importante en taquilla, las que al final, con el paso del tiempo, han sido los propios fans, con el boca a boca, con su reivindicación. Después las redes sociales e internet han hecho mucho para difundir la palabra. Han sido los propios aficionados los que han acabado convirtiéndolas a estas mismas películas en un mito. O en películas de culto. A veces el género, ya os digo, esta etiqueta de culto acaba siendo en realidad puesta por aquellos que son los que acaban convirtiendo a una película en una cinta de culto. Al final son los propios aficionados los que deciden cuál es de culto y cuál no lo es. Ojo, en lo que se refiere al viaje por el espacio tengo que añadir otra película hoy bastante olvidada, que es El Abismo Negro, una película del año 1979, dirigida por Gary Nelson. Una película producida por Disney, aunque no lo parezca, solo en algunas cosas. Es una película, entre otros, con Maximilian Schell y Anthony Perkins. El título original es The Black Hole, el agujero negro. Tened en cuenta que era un concepto de la astrofísica, que entonces sonaba poco y en España, por lo menos en concreto, no sonaba absolutamente nada. Es más, me atrevo a decir que no hubo narices para titular a esta película en España en el año 79 como El agujero negro, porque eso a los distribuidores aquí les debía sonar fatal. Es una película en la que se han quedado cosas naif desde el punto de vista escénico, por ejemplo, el tema del robot protagonista, no protagonista, más bien secundario, pero está bastante omnipresente en la película. Pero es una película que viaja
mucho más lejos que otras compañeras de generación, y especialmente del cine, sobre todo por encima de las películas de imagen real que la Disney producía en esa década. De nuevo tenemos un científico loco, un poco como Walter Pitchon, un poco como el Capitán Nemo, por cierto, una película que podríamos considerar más de aventuras que de ciencia ficción, pero que es 20.000 leguas de viaje submarino. En este caso, ese Capitán Nemo es Maximilian Schell. Tenemos en esta película, experimentación con seres humanos, y tenemos algún trucaje visual que visto hoy me parece asombroso, y me remito a los momentos más o menos finales de la cinta. A su modo, a mí me parece una película que podemos considerar precedente de otras como la propia Horizonte Final, o una película más valorada de ciencia ficción, que es el Sunshine de Danny Boyle. Vamos ahora a empezar un segundo epígrafe. Además, aquí están muy bien representados, y ese epígrafe es el de los extraterrestres. Tened en cuenta que la fiebre ovni está ya a finales de los años 40 en Estados Unidos. A partir de entonces, la mayoría de películas nos los empezaron a mostrar como una amenaza, y de algún modo como también un reflejo de los propios miedos que se vivían en aquella época. El caso paradigmático para mí, La invasión de los ladrones de cuerpos, año 1956, una película dirigida por Don Siegel, que era una alegoría clarísima de la Guerra Fría. Por cierto, con un remake maravilloso para mí, ya bien entrados los años 70, dirigido por Philip Kaufman y con Donald Sutherland como principal protagonista. Sin embargo, mientras la película de Don Siegel reflejaba el miedo al comunismo dentro de ese contexto que se vivía entre los dos grandes bloques mundiales de tensión y de Guerra Fría, la película de Kaufman reflejaba algo mucho más universal, que era la incomunicación y el individualismo de la sociedad americana. Aquí, si empiezo a hablar de cintas de culto de extraterrestres, no paramos. Hay una icónica también, clarísimamente, que es La Guerra de los Mundos, la del año 1953, dirigida por Byron Haskins, no tanto la de Spielberg. También es una adaptación de la novela de H.G. Wells, en ambos casos. Si habéis visto esta película de críos, como me sucedió a mí, recordaréis esas naves verdes, recordaréis ese ojo que sale de las naves y que parece un periscopio, y recordaréis el final con esa mano gelatinosa inerte saliendo de una nave. Esto cabreó, por cierto, mucho a los que vieron la versión de Spielberg, pero es que era la moraleja de la novela de H.G. Wells, y en eso fue muy respetuosa también la película de Byron Haskins del 53. Y es una lectura que tiene maravillosa la novela y las películas que se han hecho. Al final, lo que acaba con esa amenaza extraterrestre es lo más pequeño e insignificante, como son las bacterias. Es decir, no hay armamento bélico que podía con esos seres, y sin embargo al final algo que lleva con nosotros millones de años, invisible a nuestro ojo, las ha acabado liquidando. No me quiero extender mucho en el cine de extraterrestres de los años 50, y os voy a explicar por qué. Porque próximamente, mucho más pronto que tarde, va a caer por aquí en el canal un vídeo de ciencia ficción de esa época. Y además, en este caso, sí que va a ser un top de personal mío, de mis películas favoritas de por aquel entonces. Hay una obligatoria, eso sí, que ya hablaré más de ellas en ese futuro vídeo, futuro próximo, pero hay una la cual es obligatoria de citar, y esa es Ultimátum a la Tierra, año 1951, obra del señor Robert Wise. De nuevo tenemos ese clima de miedo por la Guerra Fría, un clima de amenaza constante, donde se tiene la sensación de que la chispa de la guerra puede brotar en cualquier momento. Ahora bien, aquí entra en juego una variante extraterrestre novedosa por aquel entonces.
no el alienígena conquistador, tiránico, que quiere someter o merendarse a la raza humana. Tenemos aquí al alienígena que obliga a la raza humana, por su propio bien, a que cambie de rumbo. Aunque también hay un motivo egoísta, aunque eso luego ya será motivo de debate para ese futuro vídeo. Es un extraterrestre de aspecto humano, en este caso de nombre Klaatu, con 2 A's, que no me atrevo del todo a llamarle bueno, pero que en realidad lo miramos con una mínima distancia y de forma objetiva, es un extraterrestre bueno. Es una variante insólita para aquellos años, un personaje como el de Klaatu. Y además nos deja también otro de los grandes iconos de la ciencia ficción moderna, que es otro robot, ese robot de nombre Gort. Los años 50 sientan las bases. Insisto, hablaré de más pelis de esa época dentro de 2-3 semanas aproximadamente. Hablaré por encima del Dr. Quatermass, de la Hammer. Hay una que sí que puedo nombrar aquí, por ser del año 60, y por lo tanto se me sale fuera de ese top de los años 50. Y esa película es El pueblo de los malditos. La he vuelto a ver recientemente para este vídeo y es una cinta que para mí ha envejecido sorprendente y maravillosamente bien. Una película inglesa dirigida por Wolf Rillard. La premisa: todas las mujeres de un mismo pueblo se quedan embarazadas a la vez y de ahí salen unos monstruitos de pelo rubio platino que tienen un plan entre manos. Hizo un remake John Carpenter en los años 90 y podemos ver influencias de esta película también en nuestro cine. Oye, alguna película española tendremos que citar en este vídeo. No solamente La acción mutante de Álex de la Iglesia, que esta sí que es una película de culto también, eso es indudable. Tuvo las narices de hacerla, los Almodóvar también tuvieron las narices de producir una parodia salvaje y totalmente delirante de las space opera y de la ciencia ficción en un momento en el que en España no se hacía absolutamente nada. Pero yo creo que Álex de la Iglesia aparte, también es una película que inspiró muchísimo a Narciso Ibáñez Serrador a la hora de poner en pie aquel ¿Quién puede matar a un niño? Una película que yo creo que al final no podemos introducirla aquí porque nunca se sabe cuál es la causa de que los niños actúen como actúan en la película. Se puede considerar más una cinta de terror que otra cosa. De todas formas, aprovecho para citarla aquí porque si no la conocéis, sobre todo los que sois fuera de España, a mí me parece una película hiper recomendable. Hay un montón. Sin embargo, sí que era obligatorio aquí nombrar, y me estoy refiriendo a este cine de los años 50, que es clave y que atesora tantísimas obras de culto de la ciencia ficción, sí que era obligatorio nombrar a Klaatu, porque entronca con esa tradición a partir de entonces, no mayoritaria, pero mucho más frecuente, que es la de el buen extraterrestre. El extraterrestre que viene aquí a ayudar. Y eso nos lleva a Encuentros en la tercera fase, obra de un director, Steven Spielberg, que acababa de dar el pelotazo de la década en Tiburón. Aquí habría que hacer dupla, Encuentros en la tercera fase y E.T. Son películas muy diferentes y sin embargo complementarias de algún modo. O sea, las dos son sobre contactos extraterrestres, vamos a decir, benignos. Es verdad que Encuentros en la tercera fase es una película sobre todo científica. O sea, la primera película, yo diría, seria y documentada sobre el fenómeno ovni, en el sentido de que se preocupa y se ocupa muy mucho de mostrar cómo sería esa toma de contacto en nuestro mundo real si es que se produjera. Por otro lado, E.T. ya es otra cosa, es posiblemente hasta la fecha, tiene pendiente una cinta que promete dar juego en ese sentido, pero hasta la fecha podemos decir que es la película más autobiográfica de Steven Spielberg. Él, de niño, sin la figura paterna, en un pueblo insignificante y con muchas ganas de evadirse de todo, y cuya vida cambia
en este caso por la llegada de ese bicho que hoy es un icono absoluto, merced al trabajo del diseñador Carlo Rambaldi. Hay mucho cuento, o hay mucho del cuento de Peter Pan en la peli de Spielberg, pero también hay mucho del Nuevo Testamento, hay muchísimo de religión, hay muchas lecturas crísticas. El ser que baja de los cielos, el ser que hace milagros, el ser que muere, el ser que resucita y que vuelve a ascender a los cielos, y por supuesto la banda sonora de John Williams, que es una música que directamente lo que provoca es que sueñes. Ahora bien, yo creo que al final, es lo que os decía, la visión de Spielberg de la figura del extraterrestre bueno no ha sido la tónica dominante, ni siquiera a partir de entonces, por más que haya películas como Mi amigo Mac que trataran de subirse a este carro y que supongo que algunos considerarán una cinta de culto. Hay dos películas, una de los años 50 y otra de los 60, que no son obras maestras, pero sí que quiero citar aquí. Una de ellas es El terror del más allá, una película dirigida estrenada en el año 1958, es una serie B de manual, eso se nota mucho, y la otra es Terror en el espacio, del año 1965, dirigida por el italiano Mario Bava, uno de los padres del género giallo, pero que no solamente se prodigó en el género de terror. Quiero nombrar estas dos películas, El terror del más allá y Terror en el espacio. Las quiero nombrar porque de forma canónica se suelen considerar dos de los grandes precedentes que pudieron tener en cuenta Dan O'Bannon y Ronald Shusett para pergeñar una de las grandísimas obras de culto de la ciencia ficción, y aquí le tengo representado, y esa es el Alien de Ridley Scott, Alien, el octavo pasajero. La de Bava, la película de Mario Bava, Terror en el espacio, está especialmente bien dirigida y a mí siempre me da a pensar, y cuando veo otras películas de Bava me pasa eso, que este hombre, este director con presupuestos mayores, habría sido uno de los grandes de la historia del cine. Y no se habría quedado también como un cineasta, vamos a decir, más para el cinéfilo entendido y más de culto, ya que estamos hoy con la coletilla. Pero quien ha trascendido, este sí, de forma mundial, fue Ridley Scott. He hablado ya 1000 veces de Alien en unos cuantos vídeos. Contáis con al menos, en realidad, 2 vídeos en el canal de Acción Cine hechos por un servidor, uno monográfico también sobre Alien, el octavo pasajero. Pero a modo de resumen, aquel Alien del 79 supone la dignificación definitiva de las Monster Movies, en las cuales el continente, el envoltorio, no era por lo general tan apabullante como el contenido. Eso lo cambia esta cinta de Ridley Scott, cuya producción al final fue una conjunción de suerte y de talento, pero la cual todo funcionó como un reloj. Esa puesta en escena tan estética y tirando más bien a barroca de Scott provoca que no podamos apartar la mirada, a pesar de lo que resulta una trama más bien simple de Monster Movie, y con una criatura, que la tenéis, además me está sacando la lengua, que se ha convertido en una leyenda. De las pocas obras maestras, por cierto, que cuentan con una secuela, no sé si a la altura, el Aliens de James Cameron, pero que es una maravilla absoluta. Sin embargo, los extraterrestres malos, hay que decir que no necesariamente, sabía que esto iba a pasar, no necesariamente triunfaban por aquel entonces. Precisamente tenemos, en este caso, por cierto, es la reina Alien, ha sido la primera en caer, vamos a dejarla aquí. No quiero volver a tener que interrumpir el vídeo. Precisamente en el año 1982, en el mismo año en el que se estrenaba ET.
E.T. triunfaba en taquilla, fue como un tiro, la película más taquillera de la historia. Bueno, cada vez que estrenaba Spielberg era la película más taquillera. Pero en ese mismo año se estrena otra, que es La Cosa, de John Carpenter. Este es un muy buen ejemplo de película cuyo éxito de hoy responde mucho al fracaso de ayer. Y me voy a explicar con esto. Si La Cosa de Carpenter hubiera sido un bombazo en taquilla en su día, hoy quizá no tendría la consideración de obra de culto. Porque a la hora de poner la etiqueta, también cuenta eso, o sea, la reivindicación de una película que en su momento fue masacrada por la crítica y fue ninguneada por el público. Esa sensación de decir, oye, vamos a reivindicar esto, vamos a ponerlo en el sitio que realmente merece. Eso acaba constituyendo también muchas veces una cinta de culto. Para mí es la obra maestra de John Carpenter. Fondo y forma, en este caso, son perfectos. Y muy superior, desde mi punto de vista, a El Enigma de Otro Mundo, al The Thing original, que partía del mismo relato en el cual se basa la película de Carpenter, codirigida por Howard Hawks, en el caso del Enigma del Otro Mundo, una película de la década de los años 50. La Cosa es puro Carpenter, es un nombre que tiene que salir aquí sí o sí. O sea, Carpenter es un creador de obras de culto, de forma quizá involuntaria, pero el tiempo la ha puesto en ese lugar. O sea, en este caso, puro Carpenter con ese puñado de hombres duros encerrados en una base en el Ártico. Es una película que tiene sus gotitas de la invasión de los ultracuerpos, pero también tiene sus gotitas de Alien. O sea, cualquiera de los protagonistas puede ser esa copia realizada por el bicho. Y cuenta con unos FX maravillosos y adelantados a su época, y que por desgracia el ordenador, el CGI, las computadoras, los softwares se han encargado ya de arrinconar ese trabajo artesanal, en este caso merced a Rob Bottin y Stan Winston, entre otros. Los años 80, la verdad es que son años muy proclives a los extraterrestres. No puedo nombrar todas, es imposible. Hay mucho cine pringoso. Está el caso de aquellas películas, creo que de nacionalidad inglesa, y tituladas Extro. Os doy la recomendación no tanto de que las veáis, que veáis la carátula, porque si visitabais de niños de forma compulsiva los videoclubes, como era mi caso, os sonarán muchísimo estas cintas de Extro. Pero si hablamos de alienígenas, hay una obra en la que todos estaremos de acuerdo en que es de culto, y hay que nombrar una vez más a John Carpenter, y esa cinta es Están vivos, año 1988. De nuevo, la imaginación aquí, por encima de la pasta, que esto va a ser también una de las constantes para que una película de ciencia ficción perdure en el tiempo. Muchísimos menos medios materiales y económicos que La Cosa, y sin embargo, Están vivos es una película tremendamente divertida y con un mensaje de denuncia política y social marcadísimo también. Tenemos esas gafas de sol, tenemos ese mensaje de obey, de obedece, que se nos dice subliminalmente en todos los lados. Todo esto han hecho de Están vivos una de las favoritas al final de los fans de la ciencia ficción. En los años 90 tenemos que anotar otro referente, muy distinto, de alguien que tiene que aparecer sí o sí en este vídeo, y ese es Paul Verhoeven. Todos flipamos viendo en su día Desafío Total, sí. Pero es verdad que posteriormente se anotó otra película que por razones diferentes también ha alcanzado ese estatus de adoración por parte de los fans, y esa es Starship Troopers, que toma de base un relato de Robert Heinlein. Lo toma de base, y lo que hace Paul Verhoeven, como muchas veces hacía en su cine, es chotearse y cachondearse del tema. Al final lo que tiene es una parodia, una película salvaje, hiperviolenta, pero una parodia. Tiene tanto sarcasmo esta película que es por momentos casi hay que calificarla de comedia. O sea, juntar a chicos y chicas
jóvenes, guapísimos, fotogénicos, sanos, pleno vigor, dignos del Beverly Hills 90210 o dignos de Melrose Place, plantarlos en un planeta de bichos gigantes y asquerosos y sentarse ahí y ver cómo los van despedazando y desmembrando uno a uno. De eso va el tema de Starship Troopers. Quizás de las películas más divertidas y más brutales que voy a nombrar en este vídeo. Si ya nos metemos en los últimos tiempos, una que apunta a ser de culto, si es que no lo es ya, es District 9 de Neil Blomkamp. De nuevo tenemos aquí una alegoría política con esas llamadas gambas extraterrestres apiladas en un gueto en Sudáfrica, lo cual provoca que estemos ante una película con una lectura que parece remitir al apartheid surafricano. Es una pena lo de este director, lo de Neil Blomkamp. Me da muchísima rabia porque apuntaba a ser un nuevo tótem de la ciencia ficción y parece que el pobre hombre al final se va a quedar por el camino. Ojalá en un momento dado pueda despuntar otra vez y ofrecernos algo interesante. Nuevo epígrafe, vamos allá. Joder, casi nada. Robots, ya he mencionado algunos, pero esto va a ir de robots ahora. Robots y Cyberpunk. En su día, el propio Eduardo, cual veo Eduardo además por todas las peticiones que me has hecho, que son muy variopintas, pero es verdad que se incluyen muchas de ciencia ficción, lo cual veo que te tira y me congratula. En su día Eduardo me pidió un vídeo especial sobre cine cyberpunk. Y teniendo en cuenta que ese movimiento, vamos a llamarlo, esa corriente que se produjo casi espontáneamente en el cine, en el cómic y en la literatura, ese movimiento ha reconfigurado la figura del robot, del androide o el cyborg, si lo queréis llamar así. Por lo tanto, no me queda otra que juntar robots y cyberpunk en este mismo epígrafe. Hay dos precedentes clásicos, hay muchos más, pero los cuales tenemos que tener en cuenta. Los papás de los robots modernos. El Metrópolis, año 1927, de Fritz Lang, con el célebre robot María, que inspiró clarísimamente, si lo veis, al C-3PO de Star Wars. Pero después tenemos también al Dr. Frankenstein, año 1931, de James Whale, que fue el que nos mostró en imágenes, que eso estaba en la novela de Mary Shelley, el primer cyborg, o sea, el primer hombre, o el primer ser mitad hombre, mitad máquina, con permiso, también hay que decir, de el Golem, la leyenda centroeuropea de esa estatua que cobra vida, también que tuvo su correspondiente película de corriente expresionista y que también se suele considerar un precedente de los robots. Pero vamos al lío y vamos al tema importante, y ese es un vídeo, mejor dicho, una película, de la cual voy a hablar casi acto seguido para un vídeo que vais a tener próximamente. Es el año 1982, es el año de Blade Runner, otra vez Ridley Scott. Si una película se ha ganado la etiquetita de culto, es esta. O sea, el HAL 9000 de 2001 ya apuntaba a este tema de las máquinas sintientes. Sin embargo, la totalidad de la película de Ridley Scott gira en torno a esa cuestión. O sea, nos hemos vuelto dioses que somos capaces no ya de crear vida, sino incluso de dotar de un alma a las máquinas que estamos construyendo. Es una película que muy poquitos entendieron bien en su día y que hoy no se puede entender ni el cine, ni la literatura, y diría que ni el cómic de ciencia ficción, sin tener en cuenta Blade Runner. De hecho, este es otro de los escasos ejemplos en los que sí que se puede decir clarísimamente el topicazo. Hay un antes y un después de Blade Runner. Aquí hay que mencionar, por supuesto, también el anime japonés, el cómic japonés, que lleva esa dicotomía entre máquina y espíritu, aún a niveles, no sé si más complejos, pero desde luego a niveles que ni mucho menos son menos profundos.
En este caso tenemos que hablar de Akira, año 1988, una película dirigida por Katsuhiro Otomo que a su vez está adaptando su propio manga. Un manga que comenzó a publicarse en el año 1982, es decir, mismo año que Blade Runner. Por lo tanto, tened en cuenta que ya estamos hablando de una serie de décadas en las cuales hay eso que hoy se conoce académicamente como intertextualidad, es decir, diferentes formatos se acaban retroalimentando unos con otros. El cine, la literatura y el cómic, las barreras se van diluyendo. Una película como Akira puede ser la historia del origen de un hipermegavillano, el chaval de nombre Tetsuo, o prácticamente también puede ser una película sobre la creación de una nueva raza, integrada por seres que son a su vez seres humanos y máquinas. Akira es una película que era una locura entonces y lo sigue siendo también a día de hoy. Una película que siempre puedes ver, siempre puedes alucinar y siempre puedes descubrir nuevos matices que se te habían escapado en el primer, en el segundo, en el tercer visionado. Hay también que mencionar aquí a Ghost in the Shell, del año 1995, una película dirigida por Mamoru Oshii, creando a su vez toda una franquicia, en este caso el personaje de la robot policía Motoko y su afán por descubrir a qué raza pertenece. Te remite al final también a la película de Ridley Scott. En esta línea de robots humanoides sintientes, creo que en este vídeo hay que citar a una heredera, una digna heredera para mí de las cintas anteriores y además mucho más reciente. En este caso, el Ex Machina de Alex Garland, cinta estrenada en 2014. Para mí, su mejor trabajo hasta la fecha, no he visto Men todavía, por cierto, pero su mejor trabajo hasta la fecha y con diferencia. Una película de elementos mínimos, o sea, poco más de 3 personajes, en un único escenario que es ese casoplón imponente, situado además en medio de la nada, y un experimento que parece presagiar eso que hoy se conoce como el aprendizaje automático de las máquinas. Los algoritmos convenientemente programados hacen que un robot pueda aprender igual que nosotros a través de la experiencia y a lo largo de nuestra vida y en su caso a lo largo de su vida útil. Está muy bien la vuelta de tuerca que se le da a esta película de Alex Garland, a todos los avances más recientes en lo que se refiere a la ciencia de la robótica. Luego hay películas más festivaleras, luego hay películas menos profundas, pero que son peliculones y que son auténticos espectáculos y que son ya icónicas. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al Robocop, el nuevo de Paul Verhoeven, por un lado, y a Terminator de James Cameron, por otro. La primera película, Terminator, tenéis un directo mío en el canal sobre James Cameron, o mejor dicho, perdón, la primera Robocop, para no liarme, la primera de esta película de Paul Verhoeven es puro Verhoeven, o sea, es violencia supercafre, es muchísima mala uva, es muchísimo sarcasmo, son muchas pullitas a la sociedad que estamos creando. Es una película que es indiscutiblemente de culto, Robocop, porque, y esto es otro factor más, hoy sería difícilmente realizable. Me remito al remake que se hizo no hace muchos años dirigido por José Padilla. Y después tenemos algo tan salvaje como la muerte de Murphy. La muerte. El asesinato de Murphy no del todo consumado. Eso de crío te deja traumado. La segunda, y ahora sí, Terminator de James Cameron, que insisto, tenéis un directo mío en el canal al que le puse mucho cariño y mucho amor. Y hablamos entre todos nosotros al final muchísimo sobre los Terminator. Es una película que es un auténtico milagro por parte de James Cameron, que apenas tenía media película en su currículum y además bastante deficiente, aquel Pirañas 2. Y al final Terminator se ha erigido como una de las mejores cintas del género fantástico / acción de la historia. Estas dos películas, al contrario que otras, por cierto, triunfaron
también por su iconografía. Tú ves a Robocop y tú ves al T-800, ya sea con cazadora y gafas de sol o el exoesqueleto, y estás dentro ya de su mundo. Es decir, son iconos atrapantes, son indiscutibles, son casi como ver a Mickey Mouse. Por cierto, ya que menciono el Terminator, quiero también citar aquí muy por encima una película hoy muy olvidada, cuyo título original muchos conoceréis, pero que el título en castellano quizá os suene a algunos menos. El título original de esta película es Westworld. Entonces os preguntaréis, coño, como la serie de televisión de los Nolan y tal. Efectivamente, la serie de televisión es un remake, ese Westworld, del Westworld rodado a mediados de los años 70 por ni más ni menos que Michael Crichton, que hizo también sus pinitos detrás de la cámara y en ocasiones con películas tan afortunadas como esta. Yo cada vez que veo este Westworld, que efectivamente que en España se tituló, y no lo he comentado, Almas de Metal, pusieron este nombre, vamos a decir, un poquito más poético, yo cada vez que lo veo, ese parque de atracciones futurista que te remite de algún modo a Parque Jurásico, a una creación también de Michael Crichton, en el cual los espectadores, el público, puede trasladarse al mundo del oeste. Y cada vez que veo a ese robot encarnado de forma maravillosa en uno ya de sus papeles tardíos por parte de Yul Brynner, cada vez que veo a Yul Brynner en la película no puedo evitar acordarme de Schwarzenegger. Yo creo que pese a que Terminator es una oda a la fantasía, a la imaginación y a la originalidad, creo que Cameron tuvo que tener un poquito presente a Yul Brynner a la hora de dar vida al T-800. O sea, ese robot implacable que no está programado para otra cosa que no sea la de matar o hacer daño. Después también quería mencionar películas encuadradas en el subgénero del cyberpunk que han alcanzado su estatus por ser netamente de autor. No necesariamente son películas con robots o androides, pero para algunos para algunos no. O sea, una película como Videodrome, como buena parte del cine de David Cronenberg, no le voy a citar lo que debería en este vídeo, porque tened en cuenta que si bien muchas premisas son ciencia ficción, yo creo que Cronenberg entraría dentro más de un vídeo sobre terror de culto. Pero tenemos este Videodrome de 1983, una película que para algunos predice las nuevas tecnologías que estamos teniendo hoy, cada vez más inmersivas. Y después tenemos otra película, también de Cronenberg, que va sumando adeptos, posterior, y esa es Existence, del año 1999, que haría algo parecido con respecto a las nuevas tecnologías o al mercado del vídeo, por aquel entonces muy pujante, en la época de Videodrome, pero llevada esa misma lectura al mundo de la realidad virtual. Yo cada vez disfruto más de una película como Existence y se ha convertido para mí en una de mis favoritas de Cronenberg. Es una película paranoica, es una película loquísima, tiene esos toques repugnantes tan caros al cine de David Cronenberg y sobre todo es una peli que se me hace enormemente simpática. En todo caso, si hablamos de realidades virtuales, hay una película también que fue un fracaso en su día, algunos la encuadran dentro del cyberpunk, pero que todos recordamos de críos también, que es ese Tron del año 1982, producido por la Disney. Y hablando de simpáticas, sí que quiero citar dos que pueden convertirse de culto en el futuro. Son dos películas relativamente recientes y que quizá todavía no han adquirido ese estatus. Una es Upgrade, titulada en España Ilimitado. Esta es una cinta australiana del año 2018. Es un cruce estupendo entre ese cine de acción y violento de los años 80 y a su vez esas vueltas de tuerca más intelectuales del cine de ciencia ficción del siglo XXI. Y además una película divertidísima de principio a fin, como lo es la segunda que quiero citar, y esa es Hardcore Henry, una película del año 2015, una película rusa, una película dirigida por Ilya Naishuller, que ha dado recientemente el salto a Estados Unidos con Nobody, muy recientemente.
Esta película de Hardcore Henry es un festival con ultraviolencia, muy tipo cómic y muy a lo exploitation, que es otra palabra que debe sonar por lo menos de pasada en este vídeo, de los años 80. Tenemos a una especie de Robocop enfrentado a una suerte de Kurt Cobain en horas bajas y que además tiene poderes telequinésicos. Y digo una especie de Robocop porque en realidad nunca lo vemos. Toda la película está narrada de forma subjetiva, en primera persona, con una cámara subjetiva a la altura de los ojos del protagonista. Y, oh sorpresa, la película funciona bastante bien. Es una película que agota, pero es una película que termina funcionando. A mí por lo menos me funciona. Abrimos un nuevo apartado aquí, y ese es el de las distopías. La definición, según la RAE, para que quede claro, es que una distopía es una representación ficticia de una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Esto es lo que dice la RAE, no lo digo yo, lo digo para tener un poco claro en lo que es el concepto. Es importante porque periódicamente las películas distópicas, por muy antiguas y olvidadas que estén, acaban resurgiendo muchas veces de su olvido porque descubrimos que en algunas cosas podían estar adelantadas a su tiempo y eso provoca que tengan un nuevo reverdecer. Y nos decimos, por ejemplo, y no es el caso de una película que sea precisamente maldita, cosas como esto es como Matrix o esto es como La Naranja Mecánica, una película, por cierto, la de Kubrick, que podría entrar también dentro del género de las distopías. Para expresarlo esto de forma un poco más clara, cuanto peor percibimos nosotros en nuestro día a día que va la sociedad, y vemos esto se va al garete, esto se va al desastre, más éxito y más reconocimiento vemos que tienen las películas distópicas, o más nos interesan. Hay que citar de nuevo a esa Biblia de las distopías, que es el Metrópolis de Fritz Lang, en este caso no ya por el tema del robot María, sino por el tema de esa sociedad que está trabajando para las máquinas. Ya lo conté en el vídeo especial del Cyberpunk, pero entre eso y entre que tenemos la figura del elegido en la película, podríamos considerar a Metrópolis como un proto-Matrix. Película, ya la he citado 2 o 3 veces en este vídeo, pero que no os quepa duda, película que entra dentro de la categoría de culto. La película lo es por estética, lo es por efectos especiales muy novedosos que no habíamos visto hasta entonces, e incluso por inducir a la paranoia a mucha gente. ¿Y si todo lo que vivimos no es real? ¿Y si todo lo que estamos viendo, yo grabando este vídeo, el alien que se me ha caído antes al suelo, todo eso es una simulación? Es como el famoso mito de la caverna de Platón, pero llevado al universo de Skynet, para entendernos. Es curioso lo de Matrix porque hablamos de una película de culto que a su vez originó que otras 2 películas anteriores a ella, anteriores al estreno de Matrix, hayan acabado teniendo también su legión de seguidores y de algún modo sean objetos de culto. Y se han acabado considerando como tales, no porque avancen un posible futuro, sino porque anticipan una película tremenda y exitosísima como era el primer Matrix. La primera de esas películas es Nivel 13, película del año 1999, producida por Roland Emmerich. Como en Matrix vemos esa actualización del mito de la caverna de Platón, o sea, lo que creemos que es la realidad pueden ser solo meras sombras. Y luego la otra película clave es Dark City, de apenas un año antes que Matrix, la película dirigida por Alex Proyas. Esta está la película entre el cyberpunk y otro subgénero que habría que mencionar aquí, que es el steampunk.
Es una película que tiene el steampunk, ya sabéis, como ambientar un pasado en el cual se ha alcanzado un desarrollo tecnológico que ni siquiera tenemos en nuestro presente. Dark City es una película que tiene además incluso hallazgos visuales que adelantan cintas como Origen de Christopher Nolan. Origen, Christopher Nolan, otro cineasta que podemos considerar de culto, y en el caso concreto de una cinta como la protagonizada por Leonardo DiCaprio, sin ninguna duda, pese a ser una película de Warner, pese a ser un éxito tremendo en las taquillas, es una película tan especial y tan original y rompedora para el Hollywood de por aquel entonces que ha acabado abrazando ese estatus. Ya que acabo de nombrar a Origen, quizá no pega en este apartado de las distopías, pero la tengo que meter sí o sí en este vídeo de ciencia ficción de culto. Año 2006 tenemos Paprika, el detective de sueños, un anime realizado por un genio llamado Satoshi Kon. Esta peli es a los sueños lo que Akira supuso para la figura del cyborg. O sea, imaginación e ideas desbordantes. También tenemos un planteamiento ligeramente tech-noir, la película, a lo Blade Runner, e insisto, anticipa muchas ideas que después nos brindaría Inception. O sea, bucear en los sueños como expresión de nuestro subconsciente, vamos a decir libre, sin filtros, sin ataduras. Obrita maestra, la de Paprika. Pero entre medias de todas hay que citar muchas otras. O sea, los años 70 fueron muy fecundos en cuanto a distopías. Tenemos, por ejemplo, en 1976, La fuga de Logan, una película ambientada en el siglo XXIII. No queda tanto. Y donde nos encontramos en un mundo superpoblado y contaminado, en el cual solo se permite vivir hasta los 30 años de edad. O sea, maravilloso el uso de maquetas, por cierto, en esta película que yo creo que merece una revisión, pese a ser bastante popular. Pero también tenemos una obrita maestra, que es Cuando el destino nos alcance. Título original, Soylent Green, año 1973, dirigida por Richard Fleischer. Tiene un final la película que hay que verlo y hay que vivirlo. Pero se puede decir que esta obra pinta uno de los futuros más aterradores que servidor ha visto nunca en pantalla. Y con una escena protagonizada por Edward G. Robinson, que es de las más emotivas también que uno ha visto alguna vez en una película. Rollerball, otra distopía, en este caso sobre la violencia en el deporte, otra distopía muy impactante. Tenemos luego también incluso el cine francés metido en estos fregados distópicos. François Truffaut, ni más ni menos, con Fahrenheit 451, en este caso realizada en los años 60, basada en la novela de Ray Bradbury, ya sabéis, sobre un futuro donde los libros están prohibidos y donde el bombero es, como tiene que ser, una figura de autoridad. Pero luego tenemos también THX 1138 o 1138, como lo queráis. Año 1971, el debut de un señor que se llama George y se apellida Lucas. Esta está en la línea de Un mundo feliz de Aldous Huxley, hablo de las novelas, y del 1984 de George Orwell, que son las otras dos grandes, en formato literario, biblias distópicas. Argumentalmente, THX no es una película que yo dijera que es apasionante, pero sí es una cinta que demuestra la habilidad de George Lucas de crear escenarios impresionantes, incluso con medios muy precarios. Avanzaba ya THX eso de que George Lucas, eso que se confirmó años después con Star Wars, que George Lucas era el mejor posiblemente imaginador de mundos y universos en el cine. A lo mejor digo una barbaridad, pero este es uno de los casos, el de THX, en los cuales el retoque digital al que le sometió George Lucas en estos años loquísimos, en los cuales se dedicó a retocar toda su obra previa. En el caso de THX,
yo lo encuentro justificado y en algunos casos incluso logrado. No me parecen mal algunas de las cosas que se añadieron, digitalmente hablando. Ya en los años 80 tenemos a Brasil, de Terry Gilliam, Brasil. Para mí, Brasil es una película que su forma acaba devorando al fondo. O sea, en el fondo es una apuesta al día también del 1984 de Orwell, pero con un recorrido que ya conocemos y que puede ser menos sorprendente. Pero lo que a su puesta a escena se refiere y a la imaginería entre retro y futurista que le imprime Gilliam, en ese sentido, Brasil es una de las películas más atractivas que vais a poder ver jamás desde un punto de vista visual. Otras películas. Días extraños, ya en los años 90, de Catherine Bigelow. Es otra de esas obras ninguneadas en su día y que con el tiempo se considera ya un pequeño clásico de la ciencia ficción. En este caso en un futuro muy cercano, por aquel entonces, donde los recuerdos, el año 1999, casi ya a punto de pasar al 2000, donde los recuerdos de la gente se venden en el mercado negro de tal forma que tú los puedas adquirir, te los implantes y los vivas en primera persona. Y una distopía que creo que apunta a obrita maestra contemporánea, yo creo que lo es, desde luego si me pidierais mi calificación serían 5 estrellas como 5 soles, es Hijos de los Hombres, año 2006, a cinta dirigida por Alfonso Cuarón. Un futuro en el que se ha extendido una plaga de esterilidad. Las mujeres no pueden tener hijos o los hombres no pueden engendrarlos, como lo queráis ver. Y eso, por tanto, significa que la humanidad está condenada a desaparecer. O sea, nos queda nada, nos queda un suspiro. Es una película, para empezar, virtuosa en lo narrativo. Es una película que tiene un Clive Owen que está para comérselo de lo bien que está. Es una película emocionante, es angustiosa, es una película que hay que ver sí o sí y que aprovecho aquí para recomendaros. Por meterla en algún lado, porque también tenemos una ciencia ficción un tanto inclasificable, voy a nombrar aquí a Cube, o Cube, año 1997, la película de Vincenzo Natali. No acabamos de ser conscientes de cómo cambió esta película los planteamientos del cine fantástico y de la ciencia ficción. Es decir, un grupo de personas, sin que sepamos bien por qué, nunca se nos dan demasiadas explicaciones, encerradas en un gigantesco cubo de Rubik y con el único propósito y la única misión de salir de allí. Y poco más basta para hacer de la experiencia algo inolvidable. Penúltimo apartado. Queda menos. Monstruos, experimentos y otras cosillas, ¿vale? Lo he decidido titular así. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto histórico y ese es el de la evolución y desarrollo de la energía nuclear a lo largo del siglo XX. Y no digamos ya el precedente trágico que supuso el bombardeo a Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos y con lo cual se finiquitó la Segunda Guerra Mundial. El miedo a una energía de poder desconocido e ilimitado tuvo su reflejo en los años 50. Ya hablaré de ellas algo más en ese vídeo especial sobre ciencia ficción de aquella década, pero aquí surgen un par de películas que mínimo, que son obras maestras. Una de ellas es El increíble hombre menguante, del año 1957, del gran Jack Arnold, que toma como base una novela de Richard Matheson, otro autor clave a la hora de entender el devenir de la ciencia ficción. Es una maravilla esta película desde que empieza hasta que termina, y no solo por los maravillosos trucajes visuales, jugando mucho con la perspectiva y las proporciones de los objetos. Luego después, desde el otro lado del Pacífico, es obligatorio nombrar a uno de los grandes mitos de la ciencia ficción / terror contemporáneos. A lo mejor aquí me salto un poco la norma de no hablar de terror, pero hay que meter sí o sí a Godzilla, que tuvo su origen en el año 1954. Esa película, aquí por lo menos en España, se tituló Japón bajo el terror del monstruo, el título de la película dirigida por Ishiro Honda. Con, para mí, una de las mejores
bandas sonoras del cine fantástico, que yo he escuchado nunca, por cierto, obra de Akira Ifukube. Os recomiendo muchísimo que la escuchéis, de verdad, mínimo el tema principal. Os va a sonar como no propio de los años 50. Es una obra musical atemporal. Es otra obrita maestra. Este primer Godzilla, después ya sabéis todo lo que ha venido, pero vamos a elegir al primer Godzilla como gran representante de este mito japonés. Y es una obrita maestra porque conjuga lo catastrófico y lo espectacular, pero con lo emotivo y lo triste también. Esto es algo que se puede decir, por otro lado, esto mismo último, de la película de Arnold, del increíble hombre menguante. Creo que podemos considerar a Jack Arnold un poco el James Cameron de su época. Ya no solo el hombre menguante, tenemos películas como Tarántula, del año 1955. Son un auténtico prodigio visual en lo que se refiere a los efectos especiales. En este caso sobre esa araña gigante que siembra el caos de manera muy convincente porque esa araña es real. Es decir, no era un muñeco de caucho. Se filmó en unos decorados en miniatura y después se superpuso ópticamente con actores reales en los planos. Es una maravilla que os puede sorprender mucho y en ese sentido de lograr realismo es superior a otra joyita de la época, en este caso con hormigas, que es La humanidad en peligro, dirigida un año antes por Gordon Douglas. En todo caso, La humanidad en peligro, Them, Ellas, en su título original, es otra gran obrita maestra. Ya que hablamos de hormigas, este vídeo también lo quiero aprovechar para nombrar alguna obra que sea menos conocida y que al ser menos conocida me lo puedo montar yo y decir, pues sí, oye, esta obra es de culto porque es poco conocida, pero a su vez es buenísima. Quiero reseñar una peli muy olvidada de los años 70, pero maravillosa, y que si os gusta el género y os gusta la vertiente científica del género de ciencia ficción, más científica que de terror, aunque la película es angustiosa, yo creo que la vais a disfrutar muchísimo. Es herederas de esas cintas como las que os acabo de nombrar de Demo Tarántula, de insectos y bichos, pero desde una óptica mucho más realista y más científica. Me estoy refiriendo a Sucesos en la cuarta fase, una película del año 1974, una película dirigida por Saul Bass. El mismo Saul Bass que dirigió, o diseñó, mejor dicho, los títulos de crédito más inolvidables de las películas de Hitchcock y algunos de los carteles más inolvidables también de no solamente del cine de Hitchcock, sino de otros directores, como es el caso de Otto Preminger. Es una película que, Sucesos en la cuarta fase, que se puede confundir con la cinta de Spielberg un poco por el título, la carátula era inolvidable en el videoclub, en una mano saliendo hormigas. Es una película que empieza como documental, casi, con esas imágenes de hormigas aparentemente normales, que empiezan a actuar de forma irregular. ¿Pero qué está ocurriendo? Que se está produciendo un desequilibrio ecológico. Y es una cinta también que te hace pensar muchísimo en eso. Las especies que les dan caza, las hormigas, como las mantis, como las arañas, están desapareciendo sin que se sepa bien por qué. Eso que supone que estos ciclos evolutivos tengan una eventualidad gordísima. Y es que al no haber mantis o arañas que cacen hormigas, ¿qué ocurre? Las hormigas, la población de hormigas empieza a crecer de forma desproporcionada, nadie las frena. Es en esto cuando dos científicos estudian este caso en una estación de Arizona y poco a poco los que acaban siendo encerrados y los que acaban siendo estudiados no son los bichos, no son las hormigas, son los científicos. Una película, Sucesos en la cuarta fase, para mí muy recomendable. En el tema de experimentos hay que nombrar a La mosca, año 1958, de Kurt Neumann. Aquí el fuerte no está tanto en los efectos especiales, sino en la parte más emocional. Creo que de todas las películas que he citado aquí, esta es posiblemente la más triste de todas. Y desde luego la que cuenta con el final más triste para mí.
Ya sabéis, otra vez Cronenberg tomó de base la historia, eso sí, lo llevó a su terreno del body horror, del horror corporal. Pero hay otro experimentos posterior a La Mosca, quiero decir, más lúdica, más aventurera, más festiva, que es Viaje Alucinante, año 1966, con un pedazo de director detrás, Richard Fleischer. Aquí podríamos pensar que el guión predijo lo que hoy se conoce como los nanobots, es decir, estos aparatitos, chips, robots microscópicos que se pueden introducir en según qué operaciones delicadas. Solo que aquí serían en realidad directamente nanohumanos, empequeñecidos a escala microscópica, introducidos en una jeringuilla en un submarino igual de microscópico e inyectados en el torrente sanguíneo de un importante científico con una finalidad: salvarle la vida dentro de su propio cuerpo. Y, por tanto, este grupo de científicos se tiene que estar enfrentando a las defensas naturales que segrega este hombre. Aquí los enemigos son los anticuerpos, son los glóbulos blancos, etc. Es una película curiosa porque es como de exploración espacial, pero no hay exploración espacial. Es exploración, al contrario, lo más interna posible. Es dentro del propio cuerpo humano. Pero por esos mismos años, de los años 60, podéis ver también una de mis favoritas. Dura poco más de una hora. La dirige Roger Corman y se titula El hombre con rayos X en los ojos, con Ray Milland de protagonista. Me encantan estos títulos, por cierto. Títulos que dan lo que promete. O sea, tú ves una película con el título El hombre con rayos X en los ojos, eso vas a tener. Un hombre con rayos X en los ojos. Es una especie de variante del hombre invisible, otro clásico que quizá habría que introducir aquí también de ciencia ficción, pero es que si no es inabarcable. Solo que en el caso de este hombre es capaz de ver a través de cualquier tejido, incluso el humano. O sea, eso ya al final. Utiliza al principio ese don, como harían muchos depravados, con fines eróticos, pero poco a poco ese poder se va convirtiendo casi en una droga para él. Otro finalazo, por cierto, el de esta película. Ahora sí, voy adentrándome en la parte final porque quería dedicarlo a esto en el vídeo y posiblemente todas estas películas me chiflan, pero yo tengo una debilidad. Y esas son, y tú sabes muy bien por qué, como decía la canción, y esas son los viajes en el tiempo. Aquí quiero también referir un aspecto clave en las relaciones entre literatura y cine. En lo que se refiere a la ciencia ficción, la literatura ha ido no años, ha ido décadas por delante del cine. Tú lees una novela como puede ser El fin de la eternidad, de Isaac Asimov, escrita, ojo, en el año 1955, y es de viajes en el tiempo, ya que estamos hablando de viajes en el tiempo, y luego, comparada esa novela con Tenet, de hace un par de años, la película de Christopher Nolan, que es verdad que es una película, en eso concordamos todos, era difícil de entender en su plenitud. Pues bien, Tenet, al lado de esa novela escrita medio siglo antes, es un juego de niños, por comparación. Y esto ocurre muchísimo. La literatura siempre ha ido muy por delante y el cine ha saqueado muchísimo, como no le quedaba otro remedio, y por otro lado muy bien saqueado, de esas ideas desbordantes de tantísimos autores magníficos que idearon conceptos que iban más allá de la ciencia. En todo caso, los viajes en el tiempo, claro, si nos ponemos a tirar del hilo, están antes, con Mark Twain, por ejemplo, con un yanqui en la corte del rey Arturo, eso es verdad. Pero en lo que a las máquinas del tiempo se refiere, el pionero es una vez más H.G. Wells con su novela escrita a finales del siglo XIX, La máquina del tiempo. Y aquí, por tanto, hay que mencionar el origen, el papá cinematográfico de los viajes en el tiempo, que es El tiempo en sus manos, año 1960, película de George Pal. Para mí, otra obrita maestra. Y no solo por introducir un tema novedoso, no solo por ser pionera en eso que ya he mencionado antes, que es el llamado steampunk, el introducir ingenios mecánicos
anacrónicos en esas épocas tan pretéritas. Yo os invito a ver El tiempo en sus manos, protagonizada por Rod Taylor, por dos cosas principalmente. Primero, porque casi entronca con la categoría de distopía, con esa sociedad dividida entre los Elois y los Morlocks que se alimentan de ellos. Está por ver, por cierto, si la película de George Pal es anticipatoria. O sea, se anticipa a ese modelo de sociedad. Si ese modelo de sociedad lo tendremos en el futuro. Pero yo cada vez veo que somos más parecidos a los Elois, ¿eh? No es por dar ideas, pero que me equivoque. Y después os invito también a verla, El tiempo en sus manos, para que veáis cómo en algunos detalles fue homenajeada por la siguiente gran película o gran saga de culto de los viajes en el tiempo que fue, tengo aquí el DeLorean aparcado, Regreso al futuro. Es cierto que Terminator ya introdujo lo que eran las paradojas temporales e irresolubles, que ya es el hecho de que el futuro, como vemos que ocurre en la película, determine el pasado. Es absurdo. Absurdo no porque me parezca mal, a mí me chifla, es que no puede ser. Sin embargo, en la película de Robert Zemeckis, que además es una comedia perfecta, funciona como un reloj bueno. Es una película además que tiene unos actores cómicos fabulosos, y recalco esto de actores cómicos porque estaban verdaderamente, gente como Michael J. Fox, como Christopher Lloyd, tienen el chip de la comedia, son grandísimos actores de comedia. Es una película en la cual se echó también toda la carne en el asador a la hora de explorar esas paradojas que a mí en lo personal me encantan. O sea, si viajo al pasado y por mi culpa mis padres no se conocen, yo no nazco. Entonces, si yo no nazco, no he podido viajar al pasado. Es la famosa paradoja del abuelo. Si viajas al pasado y matas a tu abuelo, tú no naces. Y si no naces, no has podido viajar al pasado para matar a tu abuelo, y así nos podemos tirar todo el vídeo. Aparte, la película de Zemeckis tiene, bueno, este icono que es imbatible. No lo voy a mover porque no quiero otro accidente, que es ese DeLorean. Ya sabéis que se barajó la idea de hacer que la máquina del tiempo fuera una nevera, cosa que no se hizo. Spielberg también dio su opinión al respecto porque tenían miedo de que a los niños se empezaran a meter en las neveras de las casas. Las dos primeras, de Regreso al futuro, para mí son una gozada absoluta, y la tercera, siendo inferior, joder, está bien, se deja ver, mola. En los años 90 tenemos una obra de viajes en el tiempo que es de culto indiscutible, y esa es, y vuelvo a Terry Gilliam, 12 monos. O sea, como cualquier película de la primera etapa de Terry Gilliam, la verdad es que es otro director que las cuenta casi película que hace, película de culto que es. Tenemos otra vez el bucle irresoluble de Terminator. Aunque no es tanto que el futuro determine el pasado, es más bien que el pasado ya ha ocurrido y no va a haber nadie que lo mueva. Es inamovible, aunque tú lo quieras cambiar, no lo puedes cambiar. El pasado se va a revelar. Es mi película favorita de Terry Gilliam, tengo que decir, la que mejor conjuga todo lo que es su imaginería visual, muy barroca, como siempre, y a su vez una historia que a mí me fascina, y con un trío maravilloso. O sea, Brad Pitt se sale, eso es verdad, todos lo vemos con nuestros propios ojos. Madeleine Stowe, como siempre, estupenda, pero tiene un Bruce Willis inédito hasta entonces y que ya anticipaba sus personajes más celebrados desde un punto de vista dramático, por así decirlo, que son los que realizó con Shyamalan a las órdenes. Año 2001, empezamos el siglo con Donnie Darko, la obra de Richard Kelly, un director que se ha quedado totalmente diluido y que firmó esta peli con tan solo 26 años. Esta es otra de esas películas que llamaríamos mindbender movies, o sea, doblementes, películas que te hacen volar la cabeza. Es un cruce entre cine de terror adolescente de los 80 tipo Wes Craven con David Lynch. O sea, no se me ocurre otra forma mejor de definirlo. O sea, tal cual suena. Es inclasificable. No sé si técnicamente podemos considerar que en esta peli hay viajes en el tiempo, pero de algún modo sí lo hay. Aunque quizá
sería más preciso hablar aquí de dimensiones paralelas. O sea, todos son pistas a lo largo de la película, pistas que parece que no tienen ningún sentido. Te estás preguntando, ¿esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Pero, de verdad, Donnie Darko, si se sigue con atención, encuentras que toda la información que te han suministrado sí que tiene sentido. Es una película insólita para un director veinteañero. O sea, se ponen sobre la mesa el tema del determinismo, clave en los viajes en el tiempo, del libre albedrío, de la religión. Esta es de las pocas que sí o sí, o sea, es imposible no calificar a Donnie Darko de película de culto. Aparte, una cosa más frívola. Con esta película me atrevo a decir que empezó ese revival de los años 80 que a día de hoy sigue dando coletazos, y a Stranger Things me remito. Año 2004, tenemos Primer, de Seth Carruth. Aquí un matemático de profesión, Carruth me refiero, con cero experiencia en el cine, junta $7.000 y hace esto. Primer es un desafío como espectador. Yo la he visto 3 veces y os lo confieso, sigo sin entenderla realmente bien. Si buceáis un poquito por internet, encontraréis diagramas enteros que tratan de explicarla. Hay una legión de seguidores también de esta película, y que se ha propuesto intentar hacer comprender a la gente todas las líneas temporales que incluye la obra de Carruth. Y al contrario que otras películas de este estilo, yo siempre, aunque no la acabe de entender bien, siempre tengo un momento a lo largo de 1 o 2 años que me digo, venga Jaime, ahora me apetece, o sea, estoy motivado, me he venido arriba, ponte Primer y la vas a entender. Y por supuesto el galletón que me meto siempre, de escándalo, o sea, siempre es en vano. Pero tiene algo que me resulta atractivo esta película, y es esa total ausencia de grandiosidad o épica con la que se muestran los acontecimientos. Este sí que podemos considerar, por otro lado, cine indie con todas las consecuencias. Pero en lo personal, y me estoy empezando a quedar sin voz, tendría que haber hecho una pausa, en lo personal, mucho antes que Primer, me quedo con una de mis películas os voy a decir, de ciencia ficción favoritas. Y posiblemente os sorprenda, porque no es conocida. Entre otras cosas porque esta sí que y lo es, o sea, quiero decir, es una de mis favoritas. Quizás no es especialmente conocida porque la gente la puede considerar algo confusa, es una película sin actores conocidos, es también muy indie en ese sentido, pero sí que es una película que yo en lo personal entiendo, siendo como es compleja. Y estoy hablando de Coherence, una película del año 2013, película dirigida por James Ward Birkitt. Y Coherence me gusta por el hecho de que todo, o mejor dicho, me gusta por todo lo que se puede conseguir juntando apenas a unos actores, metiéndoles en una casa con una premisa a priori mínima y con unos palitos de luz como lo más parecido a un efecto especial que vais a ver aquí. Más que de viajes en el tiempo, esta película Coherence es la gran película cuántica, de la física o la mecánica cuántica, a través de un ejemplo que todos habréis oído, el famoso gato de Schrödinger. El famoso ejemplo que puso este físico sobre la posibilidad de que un gato metido en una caja con un frasco muy frágil con veneno puede estar vivo y muerto a la vez, y que eso dependa del observador. En fin, un misterio que solo se puede resolver con la observación de la dichosa caja. Y aquí se abre con este tema del gato de Schrödinger la puerta a teorías como pueden ser la de los universos paralelos, y eso es lo que vemos en Coherence. Es una película que en lo personal a mí me chifla. Ahora bien, si hubiera que situar un Valhalla de los viajes en el tiempo en el cine, muy posiblemente ese sea Predestination, de los hermanos Spierig, de Spierig Brothers, del año 2015, con Ethan Hawke de protagonista. Y digo lo de Valhalla
No tanto porque sea la que a mí más me gusta, que no lo es una película que me gusta verla de vez en cuando. Digo lo de Valhalla porque es como el paraíso de las paranoias temporales, de las paradojas, mejor dicho, temporales. Esta película además nos viene bien también para recordar lo que os decía antes de la literatura y de cómo va siglos adelantada al cine. Está basada en un relato corto de Robert A. Heinlein, el mismo que, por cierto, que de Starship Troopers. Un relato escrito en 1956. Os recomiendo que lo leáis y veréis que esta película tampoco es que pretenda retorcerlo mucho más. Es que muchísimas líneas maestras de la película ya se encuentran incluidas en ese relato que es bastante breve. Resulta una paradoja temporal tan retorcida y tan imposible, la de Predestination, que incluso hoy, que ya han pasado unos 7 años del estreno, aún hoy sorprende. Parece algo totalmente, además, desquiciado. O sea, hubiera sido imposible llevar esta película cuando se estrenó, o mejor dicho, cuando se publicó el relato de Heinlein. O sea, ¿os imagináis en los años 50 que alguien dice, oye, voy a adaptar esto y voy a hacer una película como Predestination? Habría sido maravilloso. Ahí tendríamos una película de culto 100%, pero imposible. O sea, no se pensaba... El mundo del cine no tenía esos estándares de complejidad que sí tenía por aquel entonces la literatura. Por cierto, que nadie diga que aquí no se habla de cine español. Antes he mencionado Acción Mutante. Muy por encima he mencionado el tema de ¿Quién puede matar a un niño? Habría que mencionar también muy por encima Abre los ojos. Película para mí muy superior que el remake que se hizo en Estados Unidos, producido por Tom Cruise, protagonizado por él mismo y Penélope Cruz, Vanilla Sky. Pero aquí me quiero detener un poco en la que para mí es la mejor película española de viajes en el tiempo, aunque no creo que lleguen ni a 10, pero que a mí me parece un peliculón y me chifla, que es Los Cronocrímenes, película del año 2007, dirigida por Nacho Vigalondo y con Carra Elejalde de protagonista. Posiblemente los que seáis de las Américas no conozcáis esta cinta. Os digo lo mismo que con Coherence. Estas películas a mí personalmente me dan envidia porque te hacen pensar que con un guión ingenioso, 3 actores y 2 escenarios, te puede quedar una película interesantísima, cuanto menos. En fin, me la veis si queréis o me decís vuestra opinión en los comentarios y me podéis decir que lo odiáis también. Hoy no llevo chaleco antibalas, pero supongo que no habrá pasado desapercibido el detallito de la camiseta oficial de la tripulación de la Nostromo. Por último, hay una película que tampoco sabía muy bien dónde meter, pero que considero que sin ella este vídeo se quedaba cojo. Año 2007 se estrena The Man from Earth, el hombre de la Tierra. La dirige Richard Schenkman, pero lo importante aquí es que es una historia escrita por Jerome Bixby, que entre otros muchos créditos fue guionista de Star Trek. Hay que tener en cuenta también series como Star Trek, series como Doctor Who y hasta qué punto también fueron por delante del cine a la hora de introducir no a lo mejor los mejores medios ni los efectos visuales más asombrosos, pero sí conceptos más complejos y más abstractos. ¿Qué tenemos en The Man from Earth? Muchos la conoceréis, entiendo. Tenemos a 7 personas hablando en una cabaña y una de ellas les hace una confesión. Su confesión es que tiene 14.000 años de edad. No voy a leer más, no voy a decir más. Hasta ahí puedo leer. Eso es todo, ni más ni menos. Ya me diréis si la veis y lo que os parece. Jaime, no has hablado de Time Cop con Van Damme, ni de Cyborg de Van Damme. No has hablado de tantísimas películas, no has hablado de muchísimos directores que muy posiblemente merecían estar en este vídeo. He intentado compensarlo, he intentado condensarlo, mejor dicho, todo lo más posible, y que se quedara bastante repartido, apuntando a varios lados. Todos no cabían, pero bueno, este es un trabajo que un servidor, la verdad es que
Independientemente de que os guste más o os guste menos, yo la verdad es que he quedado bastante satisfecho haciendo este repasazo por décadas de la ciencia ficción en un tiempo récord, además de exactamente 1 hora y 40 minutos. Eduardo, espero que te haya gustado mucho este vídeo, tanto como yo lo he disfrutado. Espero que también os haya gustado al resto. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así lo requerís. Y por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.